Bienvenidos a la parte 2 de nuestro video sobre sentido y propósito en la vida y espiritualidad. Recordemos que en el video número 1 tuvimos la oportunidad de acercarnos a lo que es el sentido de la vida, las pistas que nos llevan a poder descubrirlo y cómo nosotros, ejerciendo la libertad y la responsabilidad de la conducción de nuestra propia vida, podemos hacer realidad esos sueños y ese sentido que deseamos para nuestra vida. Hoy vamos a profundizar sobre el propósito, su alineación con el sentido de la vida, para no tener y no romper con esa armonía que significa la globalidad del sentido y el propósito, y cómo incide o cómo se desarrolla este sentido de la vida a partir de una profunda experiencia espiritual. Así que bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Yo les he hablado de propósito y les hablo de sentido como dos concepciones distintas, porque realmente son diferentes pero forman una unidad. Es decir, el sentido es lo trascendente, es cómo quiero vivir, cómo me quiero sentir, cuál es la huella que quiero dejar, cómo quiero vivir mi vida. Esto tiene que ver con el sentido, cómo quiero trascender, espiritualmente cuál es mi conexión con la vida. El propósito son los objetivos. Si yo quiero vivir de esta manera, ¿qué meta me trazo? Pero ¿qué meta me trazo? Que esté en consonancia con ese sentido. Y tienen que estar en una alineación perfecta, tienen que estar ensamblados, convertirse en la vida en una unidad que voy cumpliendo metas, me voy sintiendo como yo quiero, esta meta no me hace sentir como yo quiero, entonces no estoy alineada. Cuando no existe una alineación o coherencia perfecta, se produce una disonancia interna. Entonces las personas sienten, es que yo estoy haciendo cosas que yo no quiero, es que esta vida, este trabajo que tengo no es el trabajo que yo quisiera, es que las personas con las cuales me estoy relacionando como que no es. Entonces estamos viviendo un propósito que está desvinculado de un sentido y hay que hacer como están los planetas aquí, alineaditos. Ejemplos muy claros son, por ejemplo, disculpen la redundancia, las personas que, los artistas de Hollywood, por ejemplo, tienen belleza, tienen bienes materiales, tienen hijos, pueden alcanzar cualquier logro material y sin embargo una vida vacía, sin sentido, sin trascendencia, y muchos son infelices, se suicidan, viven una vida que sienten que es muy pobre y muy miserable porque han perdido el sentido de trascendencia y se quedaron en la externalidad del propósito. Entonces hay que ensamblarlo. Si no lo ensamblamos, esa disonancia nos puede llevar a tener síntomas y el cuerpo empieza a hablarnos, mira, parece que la vida por ahí no es, porque el cuerpo nos habla y puede contribuir a la aparición de enfermedades. Pero además es la ruptura de la conexión con el ser interior, con la sabiduría, con la acción, con nuestra espiritualidad. Y entonces vemos cómo se nos vincula el sentido de la vida y la espiritualidad y la religiosidad. Entonces, conectarse con el sentido de la vida constituye una experiencia profundamente espiritual, asumiendo la espiritualidad como la búsqueda de lo sagrado y lo divino en cada experiencia que vivimos. Y allí encontramos una diferencia que puede existir o no, puede haber separación o no, entre religiosidad y espiritualidad. Podemos encontrar nuestra espiritualidad a través de una experiencia religiosa, pero cuando esa experiencia religiosa de cualquier institución religiosa nos conecta con lo sagrado y lo divino. Si no nos conecta, es porque tenemos una externalidad sagrada, es decir, Dios va a resolver mis problemas, Dios me envía lo negativo, Dios me envía lo positivo, Dios me envió esta enfermedad, Dios me va a enviar la sanación, y dejamos en manos de un ser superior al cual le damos toda la potestad para dirigir nuestra vida. Eso se llama externalidad sagrada. O a veces en las religiones se buscan metas no sagradas, buenas relaciones interpersonales, contacto social, que no lo asumimos peyorativamente, pero que no constituye la vinculación con la espiritualidad. La espiritualidad, en cambio, es la búsqueda personal del significado y las relaciones con lo sagrado y lo divino, que es realmente lo que nos vincula con nuestro sentido de la vida. Se han encontrado muchas relaciones
de la espiritualidad con la salud. Hoy se sabe que una profunda experiencia espiritual, una vinculación con el sentido de la vida y la esencia, hace que nosotros tengamos una buena salud y tengamos muchos mecanismos de afrontamiento ante la enfermedad. Les voy a mencionar algunas investigaciones sobre este impacto de la espiritualidad en la salud. Una de esas investigaciones muy conocida es la que se hizo con 393 pacientes con enfermedades coronarias en el Hospital General de San Francisco. Y allí se encontró algo muy interesante, porque la oración es un ritual que nos ayuda a dialogar con Dios. La oración es un hábito espiritual, así como es el silencio espiritual, como es el servicio, como es el contacto con la naturaleza, ¿ya? Entonces, aquí se utilizó en esta investigación la oración como la variable que va a intervenir en este proceso de recuperación de las pacientes. Y existían dos grupos, un grupo experimental y un grupo control. El grupo experimental, por 10 meses, recibía la oración de un grupo externo que ellos no sabían que estaban orando por ellos, y el grupo control pues simplemente recibía su tratamiento convencional. Y se encontró que aquellos del grupo experimental que recibían esta oración, que estaban recibiendo oración de otros por ellos, con mucha vocación y mucho diálogo con Dios desde la espiritualidad, tuvieron menos fallas congestivas del corazón, menos paros cardíacos, y la rata de mortalidad disminuyó significativamente en relación con el grupo control. Entonces aquí vemos ya desde la ciencia cómo se demuestra esta incidencia de la oración. Hay otra experiencia también que se hizo con pacientes con infertilización in vitro, que me pareció muy interesante, y aquellas pacientes tenían experiencias espirituales profundas y conexión espiritual. Estaban haciendo ellas y asumiendo la responsabilidad de su propio tratamiento, y también recibían oración en comparación con las otras pacientes del grupo que no estaba recibiendo oración. Estas tuvieron muchísimo, pero un incremento de más del 50% de embarazos exitosos con fertilización in vitro. Ahí también vemos cómo hay una conexión energética. Otras experiencias que te encontramos también como investigación de impacto, ya aquí es trabajo de la espiritualidad y de los oficios religiosos en un grupo de 18 mujeres con cáncer ginecológico. El incremento de la dimensión espiritual disminuyó significativamente el estrés psicosocial y sus efectos negativos en la salud física y mental. Era una forma también de calmarnos y de vincularnos con esa fe y esa esperanza activa. Igual en este ensayo clínico de 112 mujeres con cáncer metastásico, aquellas que asistían a centros religiosos y tenían una expresión espiritual importante, asumiendo el protagonismo de su tratamiento, fue mucho mayor el conteo de linfocitos CD8 y CD4. Esto nos demuestra el impacto que tiene la espiritualidad, la religiosidad y el vivir la vida intensamente sobre el sistema inmunológico. Podemos entonces concluir que se demuestra ampliamente que promover el bienestar existencial, bien sea en oficios religiosos vinculados con una dimensión espiritual importante o a través de prácticas espirituales diferentes, puede ser la meditación, el silencio, el servicio, también favorece una mejor función del sistema inmunológico. Estamos hablando de psiconeuroinmunología. La espiritualidad puede influenciar significativamente la recuperación de la salud a través de una profunda comprensión del propósito, significado de la vida y un deseo intenso de vivir. En resumidas cuentas, es eso. Vivir la vida intensamente es lo que en sí mismo también le da mucho sentido. ¿Y cómo sé yo si realmente me encuentro en el camino? Después de hacerme estas preguntas y tener claro que creo más o menos que sé para dónde quiero que mi vida vaya y cómo quiero vivirla, ¿cómo sé si me hallo en el camino o si estoy perdida? Podemos saber si nos hallamos en el camino cuando, aunque no sepamos definirlo, no lo conceptualicemos, no lo escribamos, podemos
darnos cuenta que sentimos una gran sensación de certeza, de agradecimiento, de plenitud, ¿verdad? Congruencia entre lo que sentimos y lo que hacemos. Vivir con un sentido es encontrarnos a nosotros mismos. Quiero comentarles muy brevemente lo que significó para mí cuando estuve haciendo esta reflexión y preparando este video. Me hizo encontrarme con muchas preguntas que he tenido y he tenido que asumir la responsabilidad de responderme. Así que yo los invito a ustedes a que vivan esta experiencia, formúlense esas preguntas, busquen sus respuestas, vivan intensamente y yo estaré profundamente agradecida de que este mensaje les haya llegado. Muchísimas gracias por estar con nosotros.